Bueno, entonces, como les comentaba en la diapo anterior, existen inervaciones que pueden ser vagales o colinérgicas, que presentan funciones aferentes o eferentes, pero sistemas adrenérgicos, que esencialmente se potencian por adrenalina, y sistemas no adrenérgicos, no colinérgicos, que pueden regular justamente la actividad eh, secretora o motora de este sistema. Relevancias, entonces, por ejemplo, los sistemas aferentes pueden estar captando eh, señales de estiramiento del músculo liso de la vía aérea, por ejemplo, y generan los reflejos, por ejemplo, de Hering-Breuer, que es el reflejo que defiende al pulmón a que no se sobreestire. Y la fibra C, por ejemplo, o fibras de adaptación rápida, entonces se estimulan ante los procesos irritantes y pueden generar broncoconstricciones o laringoespasmos. Así que eso como resumen. Ahora, el reflejo de Erin Brua, ya, se lo escribo en el chat. Reflejo de Erin Brua. Lo vamos a ver después, así que tranquilo con eso. Bueno, a nivel de los de defensa, entonces este epitelio va a presentar, la idea es que esto está animado, entonces las moléculas cuando llegan acá se adhieren al moco y de esa manera entonces los cilios van a movilizarse de modo tal de que van a ir arrastrando el moco de posición y generando que las molas vayan movilizándose desde la vía aérea menor a la vía aérea mayor. ¿Y para qué sirve esta cadena mucociliar? Entonces, un mecanismo de arrastre que moviliza los mocos o la secreción con sus partículas adheridas hacia la tráquea. Y de esa manera, entonces, a nivel traqueal, se estimulan los mecanismos de la tos que pueden hacer de que ustedes liberen esta secreción o la deglutan y de esa manera limpiar el árbol bronquial. Obviamente, para ello es importante que haya indemnidad de las células epiteliales y de la motilidad de esas células epiteliales y la capacidad de las células caliciformes o secretoras de moco de que tengan una viscosidad adecuada. En el caso del humo de tabaco, entonces normalmente esto irrita la vía aérea y altera la cadena mucociliar, generando una motilidad menor. Cuando vamos a hablar del acino pulmonar, entonces estamos hablando de la región que cumple la labor o la función específica del órgano. Entonces, ¿a partir de qué se genera esto? Se genera a partir del bronquiolo terminal, entonces de la generación 16. Y a partir de esta zona, entonces vamos a tener el bronquiolo respiratorio, que están en vías aéreas de menor calibre de 0,5 milímetros. Entonces, en esta región vamos a ir adosando alvéolos, y estos alvéolos van a ir generando diferentes generaciones bronquiales respiratorias hasta llegar a los conductos alveolares y luego llegar a los sacos alveolares. A medida que vamos avanzando en esta zona, las fibras musculares lisas se empiezan a ir o ser cada vez menos abundantes. Vamos a tener fibras elásticas que sí van a estar a lo largo de todo este parénquima, lo que hacen justamente que el parénquima pulmonar o el acino pulmonar sea un tejido elástico. Entonces, por eso es que el pulmón, al inflarse o insuflarse, luego puede volver a su posición, gracias justamente a estas fibras elásticas, que también van a estar presentes a nivel de los alvéolos. Y luego, a nivel de los sacos alveolares, vamos a tener esta comunicación en la cual van a estar en contacto con vasos sanguíneos que permiten justamente el intercambio gaseoso. Entonces aquí, ¿qué es lo que se ve? Vemos un bronquiolo terminal
y a medida que vamos avanzando, vemos bronquiolos respiratorios, y los bronquiolos respiratorios van adosados o en conjunto a alvéolos. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, un saco alveolar. Entonces ahí ya podemos hacer intercambio gaseoso. Una vez que estamos aquí en el ácido pulmonar, entonces voy a tener una serie de transición de células que van a estar ayudándonos a ciertos procesos. Entonces vamos a tener células ciliadas que permiten esta cadena mucociliar, vamos a tener células musculares lisas que permiten la regulación del tamaño o del radio del bronquio, y vamos a tener células caliciformes, globed cells, que van a ser células que son secretoras de moco. Cuando ya tenemos o estamos en presencia del bronquiolo respiratorio, vamos a ir agregando unas células que se denominan como células clap cells, o también denominadas como células claras. ¿Cuál es la labor de estas células? Bueno, las células van a tener diferentes labores, y aquí entonces es que pueden secretar, por ejemplo, sustancias como uteroglobina, que cumplen labores similares al sulfactante pulmonar, que disminuye la tensión superficial de la vía aérea del ácido pulmonar para permitir de que la vía aérea se mantenga abierta. Presentan también grandes cantidades de citocromo P55 a nivel de su retículo endoplasmático liso, que cumplen labores de desintoxicación, detox. Entonces, para procesos de algún tipo de molécula que pueda estar aquí transitando. Entonces, eso es relevante con relación a estas células caliciformes. Y en relación a las células claras, entonces, tienden a diferenciarse, tienden a generar inmunoglobulinas A, ya dije que entonces, estas células caliciformes son secretoras de moco, secretan glucoaminos que permiten la lubricación de la vía aérea, secretan uteroglobina que cumple una labor similar al sulfactante pulmonar, y que presentan citocromo P50 que permiten una labor detox. Luego tenemos a las células claras, que también cumplen un rol de células madre, que pueden diferenciarse luego a células ciliadas, presentan la capacidad de formación de inmunoglobulina A, así que tienen un rol inmunológico, presentan la triptasa, que es relevante. ¿Por qué? Porque tiene un rol de escisión de la hematoglutitina, que en el caso de la influenza A, puede generar respuestas sistémicas de inflamación, como son la fiebre. Entonces, justamente cuando llega un patógeno y estimula estas células claras liberan justamente esta sustancia como la triptasa, y generan estos mecanismos de reacciones sistémicas como fiebre ante procesos de bronconeumonía, por ejemplo. Así que eso con relación a la triptasa. ¿Y qué otra labor importante tiene? Es que tiene un canal que es el CFTR, que es un canal de cloro, que permite que a través del flujo de cloro también tengamos flujo de sodio y de agua. ¿Para qué? Para mantener líquido o de manera menos densa la secreción mucosa. Cuando existen ciertos problemas sobre este canal, o la expresión del gen de este canal, que genera una patología conocida como fibrosis quística. Exacto. Entonces, en el caso de la fibrosis quística existe una mutación sobre el gen CFTR, y por lo tanto, al alterarse el flujo de cloruro, entonces también se genera
alteración sobre el flujo de sodio y de agua, haciendo que la secreción sea mucho más densa y por lo tanto tiende a no movilizarse y aumentar la probabilidad de ser un sujeto hipersecretor y de infecciones respiratorias. Así que esa es la relevancia de las células claras y su rol inmunológico y secretor. Ahora, los acinos pulmonares van a presentar sacos alveolares y estos sacos alveolares van a estar comunicados. ¿Y cómo lo hacen? A través de diferentes canales, como el canal de Martin, que permite aquí comunicar conductos alveolares, los canales de Lambert, que permiten comunicar conductos alveolares con sacos alveolares, y los poros de Kohn, que permiten comunicar sacos alveolares entre sí. Entonces, se estima que aproximadamente nosotros presentamos entre unos 300 millones de alvéolos, que generan una superficie aproximada de unos 50 a 200 metros cuadrados de superficie de intercambio. Y nos permite brindar un volumen total de unos 5 a 6 litros de aire que pueden alojar nuestros pulmones. Estos alvéolos, entonces, que son las unidades funcionales, están en contacto con los capilares, y de esa manera entonces se generan los mecanismos de difusión de gases de oxígeno y CO2. Estos alvéolos tienen un diámetro entre 75 a 30 a 300 micras. Y estos poros, si bien no hay no está, todos nos han puesto de acuerdo en definir bien cuáles son las funciones, se estima que pueden cumplir ciertos roles. Algunos autores dicen que, por ejemplo, son vías aéreas de ventilación accesoria, entonces que los poros de Kohn pueden permitir flujos entre regiones alveolares, aunque en algunos casos pueden estar cerrados. O también puede cumplir un rol inmunológico. ¿De qué forma? Porque los macrófagos que se encuentran en un alveolo pueden movilizarse a través de los poros de Kohn a otro alveolo para cumplir un mecanismo de defensa. Pero aún eso no está, al parecer, del todo claro, no han llegado como a un acuerdo. Ahora, el acino pulmonar y el pulmón en sí tiene un sistema de irrigación. Y esta irrigación se da a través de la arteria pulmonar, que es parte del circuito menor, que va a conformar capilares que van a ir hacia la sino pulmonar, o sea, hacia toda la vía aérea de intercambio gaseoso. Y van a formar esta red capilar, y esta red capilar entonces va a retornar a través de la vena pulmonar. Y de esa forma, el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar para que llegue a los alvéolos, y el retorno venoso por la vena pulmonar permite que llegue al atrio izquierdo. ¿Sí? Entonces, hay una gran red vascular que permite un gran flujo sanguíneo, y los capilares tienen una gran red que amplifica la superficie de intercambio. Entonces, de esa manera es importante porque reduce la resistencia del flujo sanguíneo pulmonar, y es una red de baja resistencia que evita de que se generen edemas normalmente en la región de los sacos alveolares, en términos generales. Ahora, a nivel de los bronquiolos y bronquios, o la vía aérea de conducción, yo voy a tener un flujo sanguíneo que va a depender de las arterias bronquiales. Y las arterias bronquiales provienen del circuito mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel de los alvéolos el intercambio gaseoso puede darse de manera directa. Así que no hay problema. Las células que están en contacto con el aire de la vía aérea y los sacos alveolares pueden hacer difusión de gases y tomar ese oxígeno y entregar ese CO2 de manera directa. Pero a nivel de los bronquiolos de conducción, o la vía aérea de conducción,
No tengo esa posibilidad. Así que el aporte de oxígeno o de CO2 lo tengo que hacer a través de arterias bronquiales. Y a través de la arteria bronquial, entonces ellas van a formar estos shunts que van a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial, o más bien la circulación mayor con la circulación menor. Cabe mencionar además que ustedes van a tener aquí un sistema también linfático que va a ayudar a drenar cualquier excedente de líquido que quede a nivel del intersticio. Así que, cuando hablamos de los alvéolos, tenemos que considerar que estamos ya en la generación 23. Este alvéolo, entonces, se conforma por estas estructuras que presentan células que las conforman, donde tengo a los neumocitos tipo 1 que van a formar el tapiz del saco alveolar. Es aquí donde entonces vamos a tener aproximadamente 50 a 100 metros cuadrados de extensión. Si yo pudiese expandir todos los alvéolos y dejarlos como una superficie plana, tendríamos esta superficie de intercambio potencial de gases, que se conforman a través de esta serie de cantidad de alvéolos. Y el grosor es de 0,3 micras aproximadamente. Entonces los neumocitos tipo 1 están en contacto con los capilares. ¿Para qué? Para generar mecanismos de intercambio gaseoso. Ahora, ¿los sacos alveolares solamente se conforman por neumocitos tipo 1? Pregunto. No, ya. También neumocitos tipo 2. Entonces, los neumocitos tipo 2, que son estas células que están en amarillo, son importantes porque secretan surfactante pulmonar. ¿Y cuál es la relevancia del surfactante pulmonar? ¿O por qué es fisiológicamente relevante? Evita el colapso del alvéolo. Perfecto. Muy bien. ¿Y alguien sabe por qué evitaría el colapso del alvéolo? Por dilatación. Ya. Lo vamos a ver también más adelante, tranquila, esta clase como es introductoria, vamos a ver, hay muchos conceptos nuevos que vamos a ir ahondando en las clases siguientes, pero los alvéolos tienen una interfase de agua-aire. Entonces, obviamente aquí va a haber agua y tenemos un gas que va a estar generando presión, ¿sí? Eso va a generar que esta interfase agua-aire genere un fenómeno que se denomina como tensión superficial. Y esa tensión superficial normalmente va a hacer de que los alvéolos tengan una resistencia que haga que tiendan a reducir su diámetro o tamaño. Por lo tanto, si la tensión superficial es muy alta, vamos a normalmente hacer que el alvéolo tienda al colapso. ¿Cómo podemos reducir esta tensión superficial? A través de la secreción de una sustancia que se llama surfactante pulmonar. Entonces las moléculas que son moléculas lipídicas que se van a interponer entre medio de las moléculas de agua de la interfase, van a disminuir la tensión superficial y de esa manera entonces el alvéolo puede permanecer abierto ante menores presiones o trabajo respiratorio. Por ello es que cuando yo tengo un bebé prematuro,
usualmente de 7 meses o inferior a 7 meses de gestación, la maduración de las células neumocitos tipo 2 y la producción de la formación de surfactante pulmonar no es adecuada, y eso genera que en esos pacientes prematuros la tensión superficial se eleve mucho y por defecto puede generar patologías o alteraciones funcionales en el niño prematuro. ¿Habían escuchado de eso? ¿Han escuchado que, por ejemplo, en los prematuros puede ocurrir un síndrome de distrés respiratorio agudo? Que es una falla respiratoria producto de edema que se genera a nivel del parénquima pulmonar y que normalmente lleva como a atelectasias, a colapsos de regiones de los alvéolos de los bebés o estos lactantes prematuros. Bueno, esencialmente, ¿a qué se debe? Que justamente tienen deficiencia de surfactante pulmonar y pueden llevar a mecanismos de este tipo de fenómenos. Bueno, entonces habíamos nombrado que existen los neumocitos tipo 1, habíamos nombrado que existen los neumocitos tipo 2. Los 1 son importantes para la difusión o la barrera alveolo-capilar, los 2 para la surfactante pulmonar, y tenemos a los 3, que son perdón, tenemos a otras células que son los macrófagos. Entonces, si es que algún patógeno evadió el sistema de mecanismos de defensa desde la cavidad nasal hasta la vía aérea de conducción y la vía aérea de los bronquiolos respiratorios, por ejemplo, si el patógeno llegó al alveolo, entonces voy a tener aquí a un macrófago nativo que va a estar permanentemente en esta zona, que en el fondo va a cumplir una labor de fagocitosis. Entonces, de esa forma, va a engullir, fagocitar y eliminar al patógeno y va a permitir de esa manera que no se generen fenómenos de promoción de infecciones y por defecto de daño de la estructura del alveolo. Por otra parte, también, célula fagocitosa tiene la capacidad de metabolizar el surfactante pulmonar y entonces aquí hay una recirculación. Entonces los neumocitos tipo 2 forman el surfactante y el macrófago remueve el surfactante, lo metaboliza. Así que normalmente cuando existe un proceso de infección de la vía aérea baja o neumonias, por ejemplo, ¿quiénes son la primera línea de defensa? Serían los macrófagos nativos que se encuentran en esta zona. Y ellos a su vez entonces podrían llamar o a través de quimiotaxis o liberación de sustancias químicas a otras células inmunológicas que lleguen a este territorio para combatir el proceso infeccioso. Entonces, claro, con el rol de los diferentes tipos de células, neumocitos tipo 1, importante porque generan la barrera alveolo-capilar para los mecanismos de difusión de gases. Neumocitos tipo 2, relevantes porque permiten la secreción de surfactante pulmonar que disminuye la tensión del alveolo de esta interfase aire-agua para evitar el colapso del alveolo. Y los macrófagos que cumplen el rol de mecanismos de defensa o inmunológicos para evitar el daño de la estructura alveolo-capilar. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Excelente. Ya, entonces vamos a tener mecanismos de defensa. Cuando el material particulado normalmente sea mayor a las 10 micras, el lugar de depósito de este material particulado va a estar en la nasofaringe. Entonces, por ejemplo, alguien ha estado en zonas muy terrosas, que hay mucho polvo en el ambiente, o en zonas que hay mucha contaminación. Entonces, estas partículas normalmente se adhieren primero en las vibrisas, las de mayor tamaño, y luego en la mucosa de la cavidad nasal y la nasofaringe. Y he notado que cuando han estado en estas zonas muy polvosas o contaminadas, ustedes cuando se suenan, el moco tiene una tonalidad terrosa, café o negra, así que están en zonas con mucha polución. Entonces, justamente este tamaño de partículas se adhiere justamente cuando son mayores a 11 micras en esta zona. Por ejemplo, los mineros. Ahora, a medida que las partículas van generando un tamaño menor, entre las 4 a 7 micras, estas van a llegar a la zona de la faringe. Entonces ahí, importante, estas partículas tienen que ser retenidas por la mucosa de la faringe, y aquí es donde nuestros órganos linfoides, como las tonsilas, van a tener un rol inmunológico para mecanismos de defensa. Ahora, cuando las partículas son aún más pequeñas, entre 3 a 5 micras, estas van a tener la capacidad de llegar a tráquea y bronquios primarios. Y cuando las partículas tengan entre 2 y 3, a los bronquios secundarios, y luego entre 1 y 2,5 a bronquiolos terminales. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que yo quiero, por ejemplo, hablar de un fármaco, y quiero que el fármaco llegue a una región específica, por ejemplo, salbutamol. ¿Conocen el salbutamol? Que es un fármaco inhalatorio broncodilatador. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tomo el broncodilatador y me lo pongo en la boca, el inhalador, y yo llego y aprieto el inhalador? ¿Qué pasa con eso? ¿Tendrá un efecto adecuado que llegará a la vía aérea de los bronquios y bronquiolos? No es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque se deposita en segmentos altos. Perfecto. Entonces, cuando ustedes ponen una aerocámara o un espacio, ¿qué es lo que hacen? Que estas partículas primero se pulvericen, se disocian con el gas, disminuyan su velocidad y no choquen, por ejemplo, con la faringe. Entonces, cuando las personas llegan y ocupan el inhalador de manera directa, la velocidad del flujo hace que todas estas partículas del fármaco, que todavía no se eh, esparcen, choquen directamente con la mucosa y queden adheridas la mayor parte acá. Así que el efecto es escaso. Cuando yo ocupo la aerocámara, entonces las partículas se disocian con el gas, disminuyen su velocidad y de esa manera viajan ahora de manera más lenta a la vía aérea. Como ya pueden adquirir su tamaño de 2 a 3 micras, pueden llegar a su nicho objetivo, que serían broncos y bronquiolos, y de esa manera generar el efecto farmacológico esperado, que sería generar la broncodilatación de estas áreas de efecto, generar el estímulo broncodilatador. Entonces, en comprender el tamaño de la partícula y comprender el fármaco y la velocidad de estas partículas, me ayuda también a eh, entender el por qué yo tengo esta educación sobre el paciente respiratorio, por ejemplo. Ahora, respecto, yo no sé cómo está la contaminación por conce,
Pero para la gente que está en ciudades muy contaminadas, por ejemplo, Temuco o Santiago, cuando se mide la calidad de aire mide el material particulado de 10 micras. Entonces, cuando se toma la decisión de decir, ok, hay emergencia o preemergencia, o vamos a poner limitación del tránsito de vehículos de ciertas patentes para disminuir o mejorar la calidad del aire porque hay mucha contaminación, cuando se toman esas determinaciones, la calidad de aire está midiendo material particulado MP10. Por lo tanto, estamos hablando de material particulado que se va a quedar en la cavidad nasal o la nasofaringe. Pero ¿cuál es el material particulado que deberíamos restringir? El material particulado que es inferior a las 5 micras, porque es el que se va a alojar a nivel de la tráquea y los bronquios y bronquiolos. E incluso, si somos más rigurosos, deberíamos evitar el material particulado menor a 2.5, porque va a ser el que llegue a los alvéolos. Pero si somos rigurosos, deberíamos preocuparnos más por moléculas de tamaño más cercano a 5 que de 10. ¿Se entendió entonces la relevancia de el tamaño de la molécula y dónde es su target o su punto donde podría generar efectos? Excelente. Entonces, justamente, si queremos disminuir la prevalencia o la incidencia de enfermedades respiratorias bajas, tenemos que evitar justamente que estar en contacto en contaminantes de material particulado de bajo tamaño. Ese es como mi mensaje. Bueno, para dar un poco más de profundidad al asunto, entonces los neumocitos tipo 2 son células que tienen la labor de conformar el surfactante pulmonar. ¿Y qué es el conocido surfactante pulmonar? Se conforma por varias moléculas. Entonces, dentro de las más conocidas está el DPPC, que es un fosfolípido dipalmitoil fosfatilcolina. Así que como lípido tiene la capacidad de ser hidrofóbico. Como es hidrofóbico, entonces la molécula de agua se separa. ¿Se acuerdan que las moléculas de agua pueden generar puentes de hidrógeno? Por lo tanto, si yo tengo una molécula de agua con otra molécula de agua y otra molécula de agua, ellas se van a atraer entre sí. Entonces, esa atracción que se genera entre ellas, esta fuerza de atracción, es lo que genera la tensión superficial. Por lo tanto, si yo secreto una sustancia detergente como el surfactante pulmonar que es rica en DPPC, que es una sustancia hidrofóbica, yo justamente evito que las moléculas de agua se atraigan de manera tan potente entre sí, disminuyendo la tensión superficial. Así que se va a componer del DPPC, de colesterol y de ciertas proteínas específicas. Así que son formadas o secretadas por los neumocitos tipo 2, pero también pueden ser sintetizadas por células claras, que están en la vía de los bronquiolos respiratorios. Así que el surfactante es relevante para disminuir esta tensión superficial y las proteínas surfactantes o SP se combinan con el dipalmitoil fosfatilcolina y el colesterol para generar estructuras estables que puedan
permanecer en la interfase de agua y aire. ¿Se entendió esto? ¿Tenemos que explicar mejor aquello o ahondar un poco más? Ustedes me dicen. Ya, ok. Así que bueno, generamos la barrera alveolo-capilar. ¿Por qué es relevante esta barrera alveolo-capilar? Porque en el fondo es una barrera selectiva que impide que cualquier molécula pueda transitar desde el medio externo, que es el saco alveolar, al medio interno, que es el sistema de sangre. Así que esta barrera, al ser selectiva, permite solamente la difusión de ciertas sustancias, esencialmente gases. ¿Y qué gases? Oxígeno y CO2. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno usualmente no difunde. Y entonces lo importante es eh, que hay una relación directa entre la superficie de capilares y de alvéolos. Entonces, como habíamos dicho, aproximadamente existen unos 50 70 metros cuadrados de superficie de alvéolos y aproximadamente unos 75 metros cuadrados de una red capilar. Entonces, tal como se observa aquí en esta imagen, la red capilar es extensa, muy extensa, lo que hace que, por un lado, la velocidad del flujo sanguíneo sea menor, que la presión hidrostática, ¿se acuerdan de la presión hidrostática capilar? Sea bajita y la resistencia de esta red también sea baja. Por lo tanto, ¿qué beneficio tiene ese? Que la probabilidad de formar edema sea menor, porque entre menor sea la presión hidrostática capilar, menor va a ser la filtración que presente esta red. Eso por un lado. Por otro, entonces, al amplificar esta red, generamos una gran interfase que se va a comunicar con los alvéolos y de esa manera permitir una buena relación ventilación, que es la cantidad de aire que ingresa a los sacos alveolares, perfusión, cantidad de sangre que está transitando en esta red de alvéolos. Y de esa forma, entonces, permitir un adecuado intercambio gaseoso. Así que esta barrera permite un alto grado de capacidad de convección. Es una barrera delgada, entonces varía entre 0,1 a 1,5 micras, entonces el espacio de interfase es bastante pequeño. ¿Se acuerdan de la ley de Fick? Ya, ¿y qué decía la ley de Fick? ¿Alguien se acuerda? Decía que el grado de difusión era igual a la superficie por el gradiente de concentración, por la permeabilidad de la membrana, partido por el grosor de esta. Por lo tanto, si yo tengo un grosor pequeño, entre más delgado sea mi grosor, mayor va a ser mi capacidad de difusión. Entre más amplia sea mi red de alvéolos, mayor va a ser mi superficie. Entre más permeable sea mi vía aérea, mayor va a ser la cantidad de gas que va a llegar al alvéolo y por tanto mayor va a ser mi delta P de presión. Así que toda esta estructura del alvéolo con los capilares y la barrera entre neumocito tipo 1 y endotelio
va a beneficiar justamente los mecanismos de difusión de este proceso. ¿Sí? Así que de esta forma, los eritrocitos cuando transiten por acá, van a transitar alrededor a una velocidad baja y van a permanecer en relación entre el alveolo y el capilar unos 0,75 segundos, que es lo que permite que normalmente la sangre se sature de oxígeno y se retire una gran cantidad de CO2 en el proceso. Ahora, todo este mecanismo de defensa que hablábamos de que el aire se tiene que humedecer, se tiene que filtrar y termorregular, justamente es ¿para qué? Para evitar la probabilidad de daño del alveolo y de que los cambios de temperatura puedan generar modificaciones de eh, émbolos gaseosos. Y justamente esto es lo que se debe evitar. Bueno, entonces tenemos que hablar de cuando nosotros estamos respirando, nosotros lo que nos interesa es que permitamos de que la cantidad de oxígeno que llegue en el alveolo sea aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Entonces tendríamos que decir, ok, ¿de cuánto es la presión de oxígeno que existe en el ambiente? Entonces la presión de un gas se calcula de la siguiente manera. Es igual a la presión atmosférica, que en el caso, si que estuviésemos a nivel del mar, por ejemplo, en Concepción, en Viña del Mar, donde yo vivo, o en cualquier zona costera, sería aproximadamente de 760. Y luego por el porcentaje de ese gas específico. Entonces, a nivel del oxígeno, recordemos que es aproximadamente o cercano al 21%. ¿Sí? Y el CO2 es de 0,03%, donde el mayor porcentaje del gas que está presente en el ambiente es nitrógeno. Así que, por defecto, entonces la presión ambiental de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio si lo aproximamos. ¿Sí? Así que ese proceso de 160 que está en el ambiente, a medida que va avanzando por la vía aérea hasta que llega al alveolo, va a llegar a unos 100. De modo tal de que cuando se haga la difusión alveolo capilar, podamos mantener los niveles de oxígeno arterial en 100. ¿Me siguen? Ahora, ¿será lo mismo si es que yo estoy a nivel de la costa, a si yo estoy a nivel de Ciudad de México o Cochabamba o una zona que está en altura? La Paz, por ejemplo, que está a unos 4.000 metros, Bolivia, una zona altiplánica, o si estoy en la cumbre del monte Everest. No, porque la columna de aire que está acá es mucho más pequeña que la que está aquí, y aún más pequeña que la que está acá. Por lo tanto, como esa columna de aire es menor, la presión que se genera en ese aire es menor. Así que a medida que vamos ascendiendo, vamos disminuyendo la presión. Entonces, cuando estamos a unos 1.000 metros de altura, aproximadamente, disminuimos unos 100 milímetros de mercurio. Entre unos 100 a unos 90 más o menos. Entonces, entre más alto estemos, menor va a ser la presión. Y como por defecto la CO2 siempre es de 21%, la presión de oxígeno va a ir reduciéndose. Así que la disponibilidad de oxígeno a nivel ambiental va a ser menor entre más alto estemos versus si que estamos a nivel del mar. Por lo tanto, si recordamos que a nivel alveolo queremos que el alveolo llegue a unos 100 milímetros de mercurio, entonces imagínense, si es que ya partimos del ambiente en La Paz, que está en 96, obviamente al alveolo no le van a llegar 100, le va a llegar mucho menos. Y en el Everest estamos en 48. Por lo tanto,
vamos a llegar a un valor mucho menor a nivel del alveolo, y eso es lo que va a hacer de que generemos una deuda de oxígeno a la hora de difundir. Ahora, la presión de oxígeno cae inmediatamente al ingresar al sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque si bien en el ambiente la presión es de 159 milímetros de mercurio, que es el 21% de la presión ambiental, cuando pasa por la vía aérea vamos agregando agua, humidificamos ese aire. Y al humidificar ese aire, entonces agregamos una presión de agua, que son unos 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ya claramente la presión va a ser diferente. No va a ser la misma. Y a eso le tenemos que agregar que cuando tenemos aire en el pulmón, parte de ese aire, no todo el aire se renueva. Así que como no todo el aire se renueva, parte del aire que quedó de la respiración anterior se va a mezclar con el aire nuevo que ingresó. Y eso es lo que permite finalmente que a nivel del alveolo la presión no sea 160, como en el ambiente, sino que finalmente sea de 100. ¿Se entendió entonces por qué llegamos a los 100 milímetros de mercurio en el alveolo y no están los mismos 160 que están en el ambiente? Entonces los factores van a depender de la humidificación del aire, porque ganamos presión de agua y eso resta presión de oxígeno, y dos, se mezcla el aire que estaba remanente en el pulmón, haciendo que este gas nuevo que se forma tenga esta presión específica. Así que, ¿para qué un sistema respiratorio tan complejo? Bueno, todo este proceso de ventilación mecánica que permite que se genere una convección interna, generan concentraciones específicas de este gas. Y este gas, una vez cuando llega acá, a través de la ley de Fick, entonces permite la difusión de este. Así que todas las características anatomofisiológicas que acabamos de nombrar, como la superficie de intercambio, que puede ser hasta unos 100 metros cuadrados, que logramos un gradiente de concentración de 100 a 40, entonces hay un gradiente, una diferencia de unos 60 milímetros de mercurio de oxígeno entre el alveolo y los capilares. La permeabilidad capilar o la permeabilidad de la membrana y este grosor de la membrana, que es menor a una micra, permite o facilita que la capacidad del oxígeno y del CO2 para difundir sea extremadamente alta. Así que de esta manera permitimos que los gases puedan transitar rápidamente desde el alveolo al capilar, en el caso del oxígeno, y del CO2 del capilar hacia el alveolo, por mecanismos que son de difusión simple, que no requieren de energía en el proceso y que pueden traspasar la capa lipídica con facilidad. Ahora, para ir concluyendo, entonces recordar de que estos pulmones tienen un sistema de pleuras que los protegen y que lo asocian a la parrilla costal, de modo tal de que la mecánica ventilatoria y modificación del tamaño del tórax genera modificaciones en relación al tamaño del pulmón. Y eso se da porque hay un espacio intrapleural, el cual permite que a través de esta presión negativa que se genera, las paredes estén, comillas, virtualmente unidas entre sí. De modo tal de que si es que la parrilla costal se mueve, se expande, por ejemplo, con ello expande también al pulmón. Y si es que la parrilla costal retrocede, con ello también aumenta la presión sobre el parénquima pulmonar y el pulmón sufre. Así que la mecánica ventilatoria depende de la estructura de las pleuras y la pleura permite la indemnidad del parénquima pulmonar. Así que cualquier afección que genere alteraciones sobre la presión de la pleura
generará modificaciones sobre la estructura del pulmón. Por ello es que cuando se genera una lesión sobre la pleura y ingresa aire o líquido o sangre, como ocurre en un neumotórax, un hemotórax, eso genera que las presiones hagan que ahora el pulmón pueda colapsar y generar un hemotórax, por ejemplo, si es que entra sangre, o un neumotórax si es que entra aire a la pleura, o un derrame pleural, que genera que el pulmón colapse si es que se acumula líquido a nivel de la pleura. Así que, como para ir resumiendo, el tejido pulmonar, entonces, se forma a través del estroma y el parénquima. El parénquima es la porción de la vía aérea respiratoria que se conforma por un epitelio de la vía aérea, que son las células epiteliales ciliadas y planas, neumocitos tipo 1, tipo 2, etc. Y alvéolos, que conformarán estructuras como bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Así que todo este parénquima permite la función de intercambio gaseoso. En cambio, el estroma está formado por estructuras de tejido conectivo. Y estos tejidos conectivos van a formar, por ejemplo, las pleuras, los tabiques y los tejidos intersticiales, que separan cada uno de los segmentos y lobos pulmonares. Y las porciones conductoras, o que son vías aéreas de conducción, que conformarán las estructuras de bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Así que, como resumen, aquí tienen el nombre de la estructura: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, el tipo de epitelio que conforma cada una de estas regiones, si presentan cilios o no, si presentan células caliciformes o no, y cuáles son las características especiales de cada una de estas regiones. ¿Y qué zonas son de conducción? Normalmente de la cero o de la vía aérea alta hasta el bronquio número generación 16. ¿Y cuáles son estructuras respiratorias? Porque tienen alvéolos adosados que permiten intercambios. Así que para culminar, entonces, preguntas. Y ahora espero que ustedes respondan. ¿Cuál es la importancia de los procesos de convección del aire? Abran sus micrófonos, escriban en la pizarra, ráyenla, escriban en el chat. Quiero escucharla a ustedes. ¿Por qué es importante el proceso de convección del aire? ¿Alguien? ¿Están vivos? ¿Siguen acá? ¿Se fueron a otra clase? Una carita triste. Convección. Entonces, la convección físicamente es la capacidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se lo llevan a la práctica los convectores de aire. ¿Qué es lo que hacen? Mueven aire. Entonces, dentro del sistema respiratorio, cuando hablábamos de la convección externa, ¿qué permitía la convección externa? Entonces, cuando yo tengo la vía aérea y tengo los pulmones, entonces los cambios de presión que se generan a través de la actividad de la musculatura inspiratoria y expiratoria permiten de que el aire se movilice desde el ambiente hacia el alveolo o del alveolo hacia el ambiente. Y ese proceso de movilización de aire
es lo que se conoce o comprende por conceptos de convección. Entonces, la importancia de la convección de aire es que me permite generar el delta P, la diferencia de presión de oxígeno o CO2 a nivel del alveolo para generar en relación a la ley de Fick, un gradiente que me ayude a difusión. Si yo no tengo convección, si yo no ventilo, ¿puedo mantener mi gradiente de concentración? No. Entonces, de hecho, si ustedes tienen una parálisis del diafragma, ¿qué pasa con la concentración de gases alveolar y por defecto a nivel arterial? Se alteran, ¿o no? Ya. ¿Qué características anatómicas del sistema respiratorio? Eso es convección externa. Cuando hablamos de la convección interna, ocurre en relación al sistema circulatorio. Ya. ¿Qué características anatómicas tiene el sistema respiratorio que permiten mejorar el intercambio gaseoso y por qué un prematuro podría afectarse? ¿Alguien se le ocurre? Gran superficie, perfecto. Gran superficie. Según la ley de Fick, necesitamos de una superficie amplia, entonces la superficie de alvéolos es amplia. ¿Qué más necesitamos? De un delta P, entonces las estructuras de la mecánica ventilatoria permiten los mecanismos de ventilación para cambios de presión. La barrera alvéolo capilar, que es estrecha, por lo tanto beneficia este proceso. ¿Y por qué un prematuro podría verse afectado a este proceso de intercambio gaseoso? Ya, ¿tienen una menor superficie porque no han desarrollado todos los alvéolos necesarios? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y por qué la madurez del sistema respiratorio no solamente afecta al sistema alveolar, sino que también a los neumocitos tipo 2? ¿Y con qué relación se guardaba eso? Con el surfactante pulmonar y la tensión superficial. Y por último, relaciona la función de la vía aérea y la regulación nerviosa de la actividad fisiológica y otra patológica. Por honor al tiempo, entonces aquí yo les dejo la respuesta. Fisiológicamente, durante el ejercicio, el tono simpático tiende a aumentar, se aumenta la secreción de catecolaminas, o sea, adrenalina, se estimulan los receptores beta 2 adrenérgicos y eso genera broncodilatación, mejorando una mayor ventilación y una mejor capacidad de intercambio gaseoso. En contraste, una relación patológica ocurre durante el asma o un proceso infeccioso inflamatorio, donde se estimulan fibras C, lo que estimula la secreción de moco y el tono bronquial, disminuyendo la ventilación y por tanto alterando los mecanismos de difusión. Así que eso fue la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí? Excelente. Bueno, el próximo viernes entonces vamos a tener la segunda clase, que está arriba, y que es mecánica ventilatoria y luego mecanismos de BQ. Entonces, o sea, no, mecánica ventilatoria y ventilación pulmonar. Entonces, eso se va a dividir en dos partes, en viernes y la siguiente del miércoles. Así que para que la estudien de antemano y vayan a los capítulos del libro
para que lo asocien. Con respecto a la bibliografía, entonces, ¿qué ocupo? Para mis clases ocupé el West, el Verne, Levy, el Boron, el Silverthorne y el Guyton. Lo ocupé para todas mis clases. Así que como libro de cabecera para respiratorio, el West, sí o sí, conjunto al Levy y el Boron son los que más ocupo para las clases. Así que el West, léaselo completito, es cortito, y el Verne y el Boron son muy útiles porque complementan de manera adecuada al West. Así que eso con respecto a la bibliografía. Así que léanse los artículos que les subí, léanse las clases, preparen la actividad, cosa que de esa forma sea mucho más dinámica la clase que tengamos el próximo viernes y así sucesivamente en las siguientes semanas. Así que les deseo el mayor de los éxitos, que les vaya muy bien, chicos, y gracias a todos por su participación. Nos vemos el viernes.